cielo? ¿Cuántos van para los cielos? ¿Cuántos van para el reino de los cielos? Amén. Vamos hacia las nubes a encontrarnos con Jesús. La palabra del Señor nos dice que en cualquier momento tú y yo vamos a tener ese encuentro glorioso con Jesús en las nubes. La palabra dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Esa es una gran bendición. Yo no sé cuántos están esperando ese gran día. Amén. Ese día glorioso. Y mira, qué tan interesante es eso que nadie sabe el día ni la hora, hermano. Es una fiesta donde estamos todos invitados, pero no sabemos el día y la hora. A ver, no sabemos en qué momento, pero hay que estar listos, hay que estar preparados para cuando la trompeta suene. Tú y yo, miren, nos vamos de aquí. Amén. Nos vamos para el reino de los cielos, a gozarnos allá en las moradas que nuestro Padre Celestial ha hecho, que nos ha preparado para cada uno de nosotros. Dile a la persona que está a tu lado: hay un lugar en los cielos para ti. Hay un lugar en los cielos para ti. A los que están en las redes sociales les decimos: hay un lugar en los cielos para ustedes. Amén. Un lugar especial que Jesús ha preparado para cada uno de nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Esta noche vamos a estar hablando en el libro de Primera de Corintios, capítulo 16. Gloria a Cristo Jesús. Versículo 13 en adelante. Es que, mire, hay algo tan especial en el libro de Corintios. Y es que la iglesia de Corinto, una iglesia con problemas, con dificultades. Y un hombre llamado por parte de Dios, el apóstol Pablo, un hombre que Dios escogió. Todos sabemos la historia de este hombre. Amén, como este hombre al perseguir la iglesia, amén, la iglesia del Señor Jesucristo, a perseguir al pueblo para golpearlo, para torturarlo, aún hasta para quitarle la vida. Un hombre que estaba decidido a acabar con el cristianismo, que estaba decidido a acabar con lo que Jesús había empezado. Pero qué interesante es saber que este hombre, a pesar de todos sus estudios, toda su preparación, un hombre muy preparado, un hombre que hablaba en muchas lenguas, un hombre que era ciudadano en varios lugares, un hombre que estaba bien preparado, hermano, no era un cualquiera, era un hombre que estaba bien preparado, un hombre que con su preparación y con su religiosidad era fiel. Un hombre que estaba firme con sus decisiones y decidió perseguir la iglesia. Primeramente empezó como un mandato. Le dieron una orden, le dice: mira, hay problemas, hay dificultad. Y él dijo: yo voy a poner orden. Pero en el camino este hombre lo tomó personal. En el camino el problema él lo tomó personal. ¿Por qué? Porque él dijo: no cesaré, no pararé hasta que esto se acabe. Ya era personal el asunto. Y recuerde que cuando un hombre o una mujer toma las cosas personales con Dios, se va a tener ese encuentro personal con Dios. Va a tener ese encuentro personal con Jesús. Así que este hombre había tomado la decisión de perseguir y acabar con la iglesia. Pero Jesús lo encuentra y le da un cambio a su vida. Le da un cambio maravilloso. Porque en el camino iban a haber muchas iglesias, muchas personas que siguen a Jesús, adoran a Dios, pero necesitaban a un hombre de carácter, a un hombre que amara con todo el corazón, pero a la misma vez un hombre fuerte, un hombre preparado en todas las áreas de la vida. Un hombre que era comerciante, militar, un hombre que respetaba las autoridades, un hombre que sabía muy bien todo
el vivir de la vida. Y Jesús llama a este hombre y tienen un encuentro poderoso. La asignación para este hombre es encaminar a la iglesia, exhortar a la iglesia, enderezar a la iglesia, corregir a la iglesia, llegar hasta lo último de la tierra, llegar a los lugares más remotos donde los demás apóstoles no iban a llegar. Un hombre que fue llamado con una misión tremenda para llegar a todos los lugares. Pues tenía la capacidad, estaba preparado, sabía sobrevivir y sabía relacionarse con las personas. En el libro de 1 Corintios capítulo 16 vamos a estar hablando del versículo 13 en adelante. Y es que Pablo en su carta está dando unas palabras a la iglesia de Corinto. Primeramente, Pablo en sus cartas podemos ver que refleja el amor de Jesús. Ese amor que lo llena todo en nuestras vidas. El amor de Jesús que Él representa para cada uno de nosotros. Cada persona que estaba al frente de Pablo podían sentir la presencia de Dios fuerte, la misericordia de Dios en gran manera, el amor de Jesús. Pues este hombre, a pesar de los problemas y las dificultades personales que él tenía, también tomaba los problemas y las necesidades de las iglesias, de algunos hermanos, de algunas congregaciones. Pero Saulo nos dice en el versículo 13, vamos a estar leyendo todo este capítulo, pero vamos a empezar con el versículo 13 y versículo 14. Nos dice la palabra del Señor: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Amén. Cuando veo a Pablo dando las últimas palabras de 1 Corintios, empieza con la primera palabra y es velad. Qué interesante. Cuando nosotros escuchamos velad, nos referimos a desvelarnos, a estar en la madrugada. Amén, porque es el concepto que nosotros tenemos de velar. Pero Pablo está hablándoles de velad en la vida de cada uno. Pablo expresa esta palabra y le habla a la iglesia de velad. Y en esto encontramos 3 puntos muy interesantes. Cuando Pablo le dice velad, esto significa estar despiertos espiritualmente. Despiertos espiritualmente, no dormidos ni distraídos, sino enfocados en el camino del Señor, en las sagradas escrituras, enfocados y avanzando constantemente. El velad nos dice que es de cuidarnos del pecado oculto. El velad nos lleva a nosotros a tener ese cuidado espiritual en nuestras vidas. Ese cuidado en nuestro hogar, en nuestra familia. Ese cuidado aún en nuestro negocio, en nuestro trabajo. El velad nos llama a estar despiertos espiritualmente, despiertos a tal manera que el enemigo no pueda entrar y hacernos daño. De tal manera que el enemigo no pueda venir y afectar nuestra vida espiritual o hacernos dudar de la fe, hacernos dudar del amor de Jesús.
el velad es una palabra que tiene mucho significado y mucho peso para nosotros como iglesia, como pueblo del Señor. Dile a la persona que está a su lado, dígale, velad. Velad no significa desvelarse, significa estar despierto 24/7. Estar despiertos espiritualmente. Amén, estar despiertos en todo momento. El velad es cuidado contra el pecado oculto. Velad es estar en sintonía, conectados con el Espíritu Santo, para que conduzca nuestros pasos, conduzca nuestra vida y no podamos caer en tentación, caer en pecado, caer en desobediencia. Es necesario velar y orar. Dice, atención al regreso del Señor. El velar es estar pendiente de que en cualquier momento la trompeta sonará. Es estar pendiente en que en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, la iglesia será arrebatada. En otras palabras, la iglesia va a desaparecer de la tierra y va a ir a vivir allá a las moradas celestiales. Amén. ¿Cuántos se gozan por ello? Amén. A mí me da mucha alegría saber que voy para allá, hermano. Pero la Biblia, Pablo en la Sagrada Escritura me dice, vela, velad, no duermas. Así que Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto, también como nos dice a nosotros, velad, iglesia, cuídate de no caer en el pecado oculto. Aquí hay algo muy interesante, porque como padres, como hijos, como empleados o como jefes, podemos ser partícipes de pecado oculto. Y no es que usted lo haga, sino simplemente usted va a ser partícipe o cómplice de ello. La palabra del Señor nos llama a cada uno de nosotros a estar atento en todas nuestras áreas y tener cuidado de nuestro alrededor. El velad nos dice a nosotros como padres, velad por nuestros hijos, velar día y noche. Velad por nuestros hijos para que cada día puedan acercarse más al Señor, buscar más de la presencia del Señor y que puedan estar conectados con el Espíritu Santo. Como hijos también nos llama a velar por nuestros padres y hermanos, cuidar de ellos, ayudarles en todo aquello que podamos. Velad nos dice a nosotros como empleados de cuidar de nuestro jefe, de orar por nuestro jefe. Velad nos llama a nosotros como jefes orar por nuestros empleados. Porque es importante el velar los unos por los otros, cuidarnos los unos a nosotros. Porque cuando algo está mal en cualquier lugar, hay grandes problemas. Se le da lugar al diablo. Mire, hay padres que se dejan llevar en algún momento por algún pecado oculto dentro de la familia. Pero ¿cómo así? Explíquese mejor. El hijo puede estar cometiendo algo que no es agradable ante los ojos del Señor. Puede estar pecando. La familia se da cuenta, el padre se da cuenta, la madre se da cuenta, los hermanos se dan cuenta. Pero aún así el hijo puede estar participando dentro de la iglesia. El padre pues lo ama tanto que no le gustaría que dejara aquel privilegio dentro de la iglesia. Y lo que el padre espera es que espero que se arrepienta, espero que llegue aquí, espero esto y lo otro. Pero con el tiempo no espera a nadie. El tiempo sigue avanzando.
Pero nosotros como padres necesitamos hablar con nuestros hijos y también hablar con el pastor, porque algo se tiene que hacer. No podemos dejar que el pecado esté ahí, oculto entre comillas, porque ya muchos saben. Lo mismo sucede entre el hijo y el padre. El hijo sabe que el papá hace cosas que no son agradables y está ahí fluyendo, pero el hijo está con aquella incomodidad. ¿Y sabe qué es lo que pasa con muchos hijos? Que lo que prefieren es irse de la iglesia mejor, pues no soportan lo que se está pasando o lo que está viviendo. Pero la palabra del Señor, cuando nos habla de velad, nos dice que cuidemos en todo tiempo, que cuidemos todo, en todo momento. Velad en cada momento. Cuando algo ya está pasando, es necesario actuar y moverse, hablar en gran manera conforme a las Sagradas Escrituras. Recuerda que en pecado no podemos entrar al reino de los cielos. Para entrar al reino de los cielos es necesario estar limpios. Quizás usted me diga, hermano, pero es que es difícil, día a día es difícil. Sí, es difícil. Dígamelo a mí, es muy difícil. Pero también cada día tú y yo necesitamos velar y acercarnos más al Señor, porque solo con Él podemos ser más que vencedores. Solo con Él adquirimos la santidad. Solo en Él podemos ser más que victoriosos, porque su palabra dice: fuera de mí nada podéis hacer. Separados de mí nada podéis hacer. Eso nos está diciendo a nosotros que nos acerquemos más al Señor. ¿Cuál es el problema que tú tienes hoy en día? ¿Cuál es la situación por la que estás pasando? Pues déjame decirte que solamente la puedes vencer acercándote más al Señor. Porque solo cerca de Él podemos vencer. Solo cerca de Él podemos salir adelante. Nos dice el versículo 13: velad. Es muy importante que entendamos lo que significa velar. Nos llama a despertar, a estar despiertos día y noche espiritualmente. No podemos descansar, no podemos desviarnos, no podemos distraernos y no podemos permitir que el mundo nos distraiga. Pues sabemos quién nos llamó, sabemos hacia dónde vamos. Necesitamos velar, buscar presencia del Señor, cuidarnos del pecado y estar muy atentos a los acontecimientos en el mundo. Palabras proféticas que están escritas y que se están cumpliendo, y que también en cualquier momento la iglesia será arrebatada. Estad firmes en la fe. Qué interesante la firmeza. Esa firmeza de la que Pablo nos habla. Nos dice: estad firmes en la fe. Cuando yo escucho esa palabra firme, yo estoy viendo a Pablo, a Saulo, como que él está en el ejército, como que él está hablando con sus hombres. Pues el hombre había pasado por la área militar, era jefe, comandante, un hombre muy importante. Pero lo que yo veo es cuando este hombre
pone a disposición todo aquello que él había adquirido anteriormente. Porque la iglesia de Corinto no era una iglesia fácil, hermano. La iglesia de Corinto era una iglesia que tenía muchos problemas. Problemas de autoridad. Tenía problemas de autoridad a tal manera que Pablo les habla fuertemente y les dice: estad firmes en la fe. Aquí no solamente es una palabra más, sino que les habla acerca de la doctrina apostólica. Estar firmes en la fe no simplemente es estar así de pie, sino de estar firmes en la fe de lo que han aprendido del Señor, de la doctrina que Pablo les había dado, de la palabra que Pablo les había dado. A nosotros como iglesia también nos habla de estar firme en lo que creemos, en lo que vivimos. Ahora tú y yo caminamos en un mundo espiritual muy diferente al del mundo. Ahora vemos cosas espirituales. Cuando les dice la firmeza de la fe, les dice: manténganse firmes en su doctrina apostólica. Manténganse firmes en lo que cree. Lo que usted cree. Creo en el Padre, creo en el Hijo, creo en el Espíritu Santo de Dios. Creemos que hay un Dios que resucita muertos, sana enfermos. Eso nos lleva a la palabra del Señor a fortalecernos en esa fe. Pero ¿cómo yo puedo fortalecerme en esa fe, pastor? ¿Cómo lo puedo lograr? Dice que la fe viene por el oír palabra de Dios. No es escuchar a alguien llamarse cristiano, o llamarse profeta, o llamarse pastor, o llamarse maestro, ya que hoy en día están saliendo por todos lados en las redes sociales. Maestros, pastores y un montón de gente que ni asisten a la iglesia, que no van a ningún lugar, donde sus enseñanzas, sermones y todo lo que ellos saben se lo están pidiendo a ChatGPT, se lo están pidiendo a las redes sociales. Hacen una recopilación y ya son maestros de la ley. Pero recuerda, la mejor guía que tú y yo tenemos es la palabra del Señor. ¿Sabe cuántas veces han querido cancelar la Biblia? Porque la palabra del Señor es la que nos sustenta, es la que hace crecer nuestra fe. Pues cuando vemos el poder de Dios manifestarse en las historias bíblicas, el versículo 19 nos habla, 19, ya llegamos, ya merito, 19, ahí está, ya. Vamos a leer versión 18. Porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. Os saludan mucho en el Señor. Qué interesante, la iglesia que está en ¿dónde? La iglesia que está en su. Aquí hay una iglesia que está en la casa, hermanos. Hay una iglesia
No, Arlington, ¿eh? A ver. Hay una iglesia que está ahí, hermano. En la casa. Ellos no lo saben, pero así es. A ver. Gloria al Señor. Porque ellos confortaron mi espíritu. Mire, hermanos, tener gente, personas alrededor de uno que hacen las cosas con amor, que trabajan, que ayudan y que encaminan aún a los pequeños. Eso a uno lo fortalece. ¿Alguna vez usted ha sentido o se ha preguntado, ¿estaré haciéndolo yo las cosas bien? A mí me ha llegado muchas veces eso, hermano. ¿Será que sí estoy haciendo bien mi trabajo? Pero al instante el Espíritu Santo me dice, tranquilo, no estás solo, no estás solo. Y encontrar personas que fortalecen nuestro espíritu. Dice, reconoced pues a tales personas. Es muy importante, iglesia, el reconocer a aquellos que trabajan con nosotros. Aquellos que trabajan, que se esmeran, que buscan algo que hacer. Porque cuando como líderes muchas veces cometemos el error que como somos líderes queremos hacerlo todo. Y es que solamente yo lo puedo hacer y yo lo hago bien. Pero déjame decirle que cuando actuamos de esta manera como líderes y que todo lo queremos hacer y que no creemos en la capacidad de la gente, nos terminamos frustrando y muchas veces tirando el cargo que Dios nos dio. Porque nos frustramos, nos cansamos. Pero cuando aprendemos a hacer las cosas de manera maravillosa en el Señor y entendemos que somos un solo cuerpo en Cristo Jesús y que entre más somos, mejor es, porque podemos delegar. Están los que ayudan, están los que trabajan. Y entre todos podemos avanzar en el camino del Señor. Entre todos podemos crecer espiritualmente. Por eso la palabra dice que oremos los unos por los otros. Porque el problema tuyo no es el mismo problema del hermano que está a la par. La necesidad tuya no es la misma que la necesidad del hermano que está allá atrás. Tu enfermedad no es la misma como la que el otro tiene. Por eso oramos los unos por nosotros, nos animamos los unos con nosotros. Y como líderes necesitamos reconocer, como iglesia, necesitamos reconocer a tales personas que ayudan, que se esmeran, que se esfuerzan. Reconocerlos con gozo, con alegría. La iglesia de Asia os saluda. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa. Qué dato tan interesante, hermano. Me llena de gozo. Porque aquí encontramos las reuniones en los hogares. Los grupos de crecimiento, las células, como usted le llame. Pero son esos momentos donde adoramos y glorificamos al Señor. En esos momentos donde podemos conocer aún al hermano. Son esos momentos gloriosos. Una nueva iglesia. Un nuevo lugar. Fuera de las cuatro paredes. Allá afuera. Donde tenemos que llevar el mensaje de salvación al mundo entero. Siguiente versículo. No sé si ya me pase. Amén. Versículo 23. Gloria al Señor.
hay algo interesante de Pablo. Y es que él, cuando le escribe a la iglesia y les habla de fe, de hacer todas las cosas con bien, de comportarse varonilmente sin miedo alguno, de velar, él la está instruyendo, él la está guiando, la está fortaleciendo, la está levantando, la está conduciendo para ser una iglesia genuina. Una iglesia que demuestre el amor del Señor. Versículo 22 dice: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Dígale a la persona que está a su lado: el Señor viene. El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Me encanta porque le recuerda a la iglesia, después de todos los datos que le da, le recuerda: el Señor viene. El Señor viene. Tú y yo nunca podemos olvidarnos de esa palabra y de decirle al mundo entero: Cristo viene. Cristo viene. Dile a tus hijos: Cristo viene. Dile a todas las personas que están a tu lado: Cristo viene. Cristo viene. Y por ahí le saldrá a alguno: tanto tiempo que me han dicho que Cristo viene. Mi abuelita me decía de eso. Si no ha venido todavía es por amor a ti. Porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos tengan vida eterna en Cristo Jesús de Nazaret. Dice: la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Ya despidiéndose: mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Y sus palabras fueron: amén. Amén, que significa así sea.